Desde temprano, somos moldeados para buscar la aprobación de los demás. Las sonrisas y expresiones de nuestros padres nos enseñan a depender de la validación externa, una práctica que seguimos arrastrando a lo largo de toda la vida. Esta necesidad constante de agradar a todos, incluso a desconocidos, nos aprisiona. En el mundo moderno, hay un énfasis desmedido en la búsqueda de validación social y en lucir bien ante los ojos ajenos. Esto ha creado una población de hombres y mujeres cuyos desarrollos están estancados. A menudo dejamos nuestros propios sueños de lado por miedo al juicio del resto. Y aunque es natural preocuparse por la opinión ajena hasta cierto punto, después de todo, facilita las interacciones sociales. La obsesión por agradar puede ser perjudicial y modificarnos. Pasar horas imaginando qué piensan los demás sobre nosotros no solo consume nuestra energía mental, sino que también nos impide vivir plenamente. Como Richard Taylor afirmó en Restaurando el Orgullo, la mayoría de nosotros se importa demasiado con la opinión ajena. Valoramos la aprobación social de forma exagerada y tenemos un miedo irracional a la desaprobación, la crítica y a ser excluidos. En vez de seguir un camino que combine con nuestros talentos, fortalezas y deseos, acabamos conformándonos con lo que los otros esperan de nosotros. La validación social, en realidad, viene principalmente de una cosa: el éxito en el mundo exterior, o al menos la apariencia de este. El cargo que ocupamos, los bienes materiales que poseemos, el tamaño de nuestra cuenta bancaria, nuestra apariencia física, nuestras elecciones de moda y el estatus de las personas con quienes nos asociamos. Estas son las cosas que traen la validación que muchos quieren. En el momento en que dejamos que nuestra felicidad dependa de la validación de los otros, entregamos el control sobre nuestro estado emocional. Con esto, nos sentimos eufóricos cuando los otros nos aceptan, pero cuando no lo hacen, nos sentimos tristes e irritados. Especialmente hoy, en la era de las redes sociales, muchos han hecho de la aprobación ajena el punto central de sus vidas. La atención positiva se convierte entonces en una necesidad para la felicidad, algo que depende completamente de la voluntad de aquellos a quienes intentamos impresionar. Muchas de las personas que intentamos impresionar ni siquiera las conocemos. Además, muchos tienen opiniones volubles que a menudo no están fundamentadas o son completamente ignorantes. Una encuesta con 2.0 adultos británicos llamada Schnellkern reveló que, en promedio, las personas en Gran Bretaña gastan cerca de 65 años de sus vidas preocupándose. Muchas de estas preocupaciones se refieren directa u honestamente a la opinión de los demás. Por ejemplo, en el día a día, el 28% de los británicos se preocupa por su apariencia, el 21% por qué vestir y el 17% por su olor corporal. La expectativa de vida media de los británicos es hoy de 81 años, lo que significa que gastarán el 8% de sus vidas preocupándose. Si para Ranji preocuparse por lo que los otros piensan, tendrían cerca de 2 años más para aprovechar la vida o hacer algo útil. Qué desperdicio de energía gastar esta existencia corta y vulnerable cuestionándose lo que los otros piensan. Kishimi y Koga, autores del libro La coraje de no gustar, afirman que la única cosa que necesitas para encontrar la felicidad es el coraje de ser despreciado. Ellos explican que no temer ser juzgados nos da libertad, y la libertad está en no depender de otros. Shimi y Koga explican que existen 2 objetivos principales al interactuar con los demás: buscar aprobación o intentar causar un impacto positivo en la vida de ellos. Los autores afirman que las personas infelices frecuentemente hacen de la búsqueda por la aprobación de los demás su objetivo único. Esas personas creen que la verdadera felicidad viene de ser vistas como buenas por los otros, ya sea por un profesor, un padre o por la sociedad. Sin embargo, esa búsqueda siempre lleva al mismo resultado, la infelicidad. Shimi y Koga explican que esta es una visión equivocada. Ellos afirman que los seres humanos no pretenden aprobación para encontrar la felicidad, sino que buscamos felicidad en la aprobación porque ella satisface una necesidad más profunda dentro de nosotros. Pero, ¿por qué las personas buscan el reconocimiento de los otros?
Para Kishimi Koga, en muchos casos esto ocurre debido a la influencia de una educación basada en recompensas y castigos. Ellos destacan que incluso cuando las personas infelices consiguen obtener la aprobación de los demás, esto viene a un precio muy alto. En la búsqueda por la validación, acaban viviendo de acuerdo con las expectativas ajenas, sacrificando su libertad y, al final, su propia felicidad. Ellos explican que vivir la vida intentando evaluar los sentimientos de los demás y preocuparse por lo que piensan de ti es vivir para atender a los deseos de otros. Puede que haya señales que te guíen en ese camino, pero es un modo de vivir muy poco libre. Incluye el coraje de ser despreciado. Cuando conquistas esa mentalidad, te vuelves libre. Sin embargo, cuando estamos en presencia de un grupo o de una multitud, la necesidad de aprobación puede volverse todavía más fuerte. A veces, esta necesidad se manifiesta como una ansiedad social que dificulta nuestra capacidad de prosperar. Cuando estamos dando un discurso o haciendo una presentación, por ejemplo, podemos quedarnos tensos y nerviosos, incapaces de realizar nuestro mejor esfuerzo. En encuentros sociales, nos sentimos incómodos y no conseguimos actuar con espontaneidad. Y lo peor de todo es que la ansiedad social que surge de esa necesidad excesiva de aprobación nos impide seguir nuestra conciencia para ser uno de los pocos que deja de vivir en referencia a los otros. Es necesario disminuir el miedo al ridículo, a ser excluido ya, la desaprobación. Quien tiene miedo de estas cosas continúa siendo un conformista, reconociendo que el miedo es mejor enfrentado al exponerse a lo que tememos. Podemos recurrir a la antigua práctica filosófica de actuar de forma intencional para provocar la desaprobación social. El senador romano Marco Porcio Catón, seguidor de la filosofía estoica que vivió en el primer siglo antes de Cristo, era un defensor de esta práctica. Como William Irvine escribe en su libro, Un guía para la buena vida, una manera de superar nuestra obsesión por ganar la admiración de las otras personas es hacer un esfuerzo consciente para realizar cosas que probablemente generarán el desprecio de ellas. Catón se propuso ignorar las dictaduras de la moda. De acuerdo con Plutarco, Catón no hacía esto porque buscase la vanagloria. Al contrario, él se vestía de manera diferente para acostumbrarse a sentirse avergonzado solo con lo que realmente era vergonzoso e ignorar la baja opinión de los otros sobre las demás cosas. En otras palabras, Catón conscientemente realizaba acciones que provocaban el desprecio de las personas solo para poder practicar el acto de ignorar ese desprecio. Otro gran ejemplo de alguien que defendió esta práctica fue Diógenes el Cínico, que vivió en el siglo IV a.C. Casi diariamente, Diógenes tomaba actitudes que provocaban exclusión y desprecio. Un ejemplo de esto era cuando él caminaba hacia atrás en los teatros, yendo contra la multitud que estaba saliendo, con el objetivo de acostumbrarse a actos de no conformidad. Cuando él hacía eso, las personas se burlaban y cuestionaban su intención, a lo que él respondía: ¿no tienen vergüenza de que, mientras caminan en la dirección equivocada de la vida, se burlen de mí por caminar hacia atrás? Diógenes tuvo tanto éxito en desapegarse de cualquier preocupación sobre lo que los otros pensasen de él, que alcanzó un nivel de libertad que muchos solo pueden soñar. Las cadenas de las opiniones ajenas ya no lo constreñían. El peso de la validación social no lo incomodaba. Y en vez de moldear su vida para parecer bien a los ojos de los otros, su único propósito era cultivar una grandeza de sí mismo por medio del dominio del cuerpo y de la mente. Cuando alguien dijo a Diógenes: la mayoría de las personas se ríen de ti, él respondió, y con seguridad: los burros se ríen de ellos. Pero así como no me importan los burros, yo no me importo con ellos. La forma de vivir de Diógenes no hizo que fuese desdeñado por todos sus contemporáneos. Al contrario, era admirado por figuras notables. Alejandro el Grande quedó tan impresionado con su carácter que, en una ocasión, dijo: si yo no fuese Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Para aproximarnos al ideal de Diógenes, es útil adoptar la siguiente mentalidad: no practicamos actos de no conformidad solo para parecer tontos o para atraer atención. Nuestro objetivo es aprender más sobre la naturaleza humana y sobre nuestro propio potencial. Estamos, en realidad, practicando lo que Nika llamó observación psicológica. Así, cuando nuestras acciones provocan risas o desaprobación,
podemos seguir el consejo del filósofo Howard, quien sugirió que, si te encuentras con algún rasgo especial de maldad o estupidez, debes tener cuidado para no dejarte incomodar o angustiar, sino verlo solo como un aumento a tu conocimiento. Un nuevo hecho a ser considerado al estudiar el carácter de la humanidad. Tu reacción será como la del mineralogista que encuentra una piedra con características únicas. Evidentemente, la opinión de las personas no está en nuestras manos y por eso no hay mucho que podamos hacer para que no nos juzguen. Sin embargo, existen algunos pasos que podemos dar para mejorar nuestra manera de lidiar con esos sentimientos. Un primer paso para cultivar una actitud más saludable en relación con las opiniones de los otros es reflexionar sobre el carácter de las personas cuyas aprobación buscamos. Esas personas merecen nuestro respeto y admiración. ¿Están en proceso de crecimiento o estancadas? ¿Tienen mentes independientes y curiosas, capaces de buscar la verdad y formar sus propias opiniones? ¿O son conformistas que aceptan todo sin cuestionar y repítenlo, que oyen de celebridades, influenciadores y políticos? Si una persona no nos impresiona, ¿por qué deberíamos preocuparnos por impresionarla a ella con nuestro estilo de vida? El filósofo estoico Séneca dijo: horrible y loco es aquel que sale de la sala de clases con el corazón alegre simplemente por los aplausos de los ignorantes. ¿Por qué sientes placer en ser elogiado por personas que tú mismo puedes no elogiar? Schopenhauer apoyaba esto. Lo que sucede en la conciencia de los otros es una cuestión de indiferencia para nosotros. Al tiempo nos volvemos indiferentes a eso cuando percibimos cuán superficiales y fútiles son los pensamientos de la mayoría, cuán restringidos sus conceptos, cuán mezquinos sus sentimientos, cuán distorsionadas sus opiniones y cuánta mentira hay en la mayor parte de ellas. Otra manera de suavizar el dolor del ridículo es recordar que, muchas veces, las personas que son más rápidas en juzgar y más valientes en sus críticas son justamente aquellas cuyas opiniones menos importan. No son personas de mente sana, sino individuos consumidos por la enfermedad de Occidente, que usan la crítica como un medio de proyectar su miseria y autoodio en los otros. La forma como las personas reaccionan a nosotros muchas veces refleja más sobre ellas mismas que sobre nosotros. Cuando enfrentamos hostilidad, indiferencia o hasta tristeza en respuesta a nuestras acciones o a nuestra simple presencia, eso no siempre es algo personal. Muchas veces, esas reacciones pueden estar expresando aspectos del inconsciente de las personas sin que ellas se den cuenta. Carl Jung exploró esto profundamente, creando lo que él llamó proyección. Una consecuencia de esto es que registramos en nosotros aquello que no aceptamos en nosotros mismos. Así, al disgustarnos algo en los otros, muchas veces es porque no nos gusta esa característica, nosotros. Surge entonces una consecuencia emocional adversaria. Collins describe la proyección de la siguiente manera: el malestar inconsciente puede llevar a las personas a atribuir sentimientos o impulsos inaceptables a otra persona para evitar enfrentarlos. La proyección permite que una característica difícil sea abordada sin que el individuo la asuma totalmente en sí mismo. Afirmó que solemos transformar el mundo en una réplica de nuestro propio rostro desconocido. Todos vemos el mundo a través de una lente única y el inconsciente desempeña un papel crucial en cómo nos relacionamos con el ambiente a nuestro alrededor. Sabiendo esto, podemos poner las opiniones de los otros en perspectiva. La antigua práctica filosófica de exponerse voluntariamente al juicio ajeno enseña una lección importante. El mundo no se acaba cuando alguien nos avergüenza y ningún mal nos sucede cuando las personas desaprueban nuestras actitudes, siempre que estemos conformes con las acciones que tomamos. Con el tiempo, insultos y juicios de otros se vuelven palabras vacías que pueden pasar por nuestros oídos, pero no perturban nuestra mente. Ya no nos sentiremos compelidos a vivir en función de los otros y, si estamos interesados en oír el llamado de nuestra esencia, una vida mayor se abrirá delante de nosotros. El mayor antídoto para no importarnos con lo que los otros piensan de nosotros es cultivar confianza en nosotros mismos. Si somos inseguros y estamos asombrados por sentimientos de inferioridad, nos quedaremos dependientes de la aprobación ajena y siempre temerosos de su desprecio. Por otro lado, si enfocamos nuestro tiempo y energía en el fortalecimiento de la mente y del cuerpo, en el perfeccionamiento del carácter,
en la conquista de nuestros objetivos y en la construcción de una vida, de la cual nos sintamos orgullosos. Lo que los otros piensen de nosotros, sea bueno o malo, perderá importancia hasta volverse insignificante. En última instancia, independientemente de lo que hagas, es inevitable que a algunas personas no les gustes. Por lo tanto, la única manera de encontrar felicidad con certeza es aceptar esa realidad y tener coraje para vivir una vida que tú creas que es buena, independientemente de la opinión de los demás. Por eso, es esencial abandonar la necesidad de aprobación y desarrollar el coraje de ser desaprobado.